Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos una semana más con don Pío Moa en Informa Radio, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos. Bueno, don Pío, vamos a ver, antes de meternos en materia, como siempre, ¿qué reflexiones en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es? ¿Qué tenemos esta semana? Porque esto es un no vivir, ¿no? Sí, bueno, hay que ver que, la política tiene constantes variaciones, se dicen unas cosas, se dicen otras, se dicen las contrarias. Estamos viendo cómo, con motivo de las elecciones alemanas, el partido, la Democracia Cristiana, tomó algunas consignas de alianza por Alemania, que a fin de quitarle votos. Inmediatamente ha dicho que no la va a cumplir para nada eso, ¿no? Pero eso es normal, es lo que está haciendo el PP también, un poco, de vez en cuando hace como que imita consignas de Vox para después, evidentemente, cambiarla. Es decir, es una estafa sistemática a los electores, ¿no? Y hay que entender por qué viene todo esto y, en fin, los muchos vaivenes y cambios aparentes de idea, porque detrás de ellos siempre hay una concepción estratégica, por así decir. Aquí hay dos puntos que son los que definen la situación histórica que vivimos. Uno es el derrumbe del régimen del 78, de la Constitución del 78, que ha quedado anulado prácticamente, ¿no?, después de llevar al golpismo. Y otro es la situación en Europa con peligro de guerra europea. Ahora la cuestión se ha simplificado mucho porque Trump y Putin están planeando la paz y resulta que la Unión Europea quiere seguir con la guerra. Esta es, en definitiva, la situación. Una guerra que a nosotros nos importa mucho porque España serviría ahí, pues, evidentemente, de carne de cañón, al servicio de Gibraltar, por decirlo de otra manera. Bueno, pues ya en 2016, que fue el año en que ganó Trump contra todas las expectativas, pues escribí un artículo poco antes de esta victoria de Trump, cuando casi todo el mundo pensaba que iba a ganar la Clinton, ¿no? Porque iba a ser por fin una mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de todo lo que representaba, ¿no? Y el cachondeo que había en USA entre los progres con Trump. Vamos, una cosa tremenda, ¿no? Los de Hollywood y demás. Bueno, pues por entonces escribí un artículo en Más España, Más Democracia, titulado ¿Por qué Putin tiene razón? Así que decía: para entender a Putin conviene entender antes a la Clinton. Esta señora representa precisamente la política abortista hasta los 9 meses. Política radicalmente anticristiana, homosexista, imperialista, sobre texto de extender la democracia, y extremadamente belicista. Esta señora era de armas tomar. Estaba medio loca también, eso. Sí, eso hace mucho. Hay un vídeo cuando el asesinato de Gaddafi, que hay que verlo, cómo se ríe. O sea, un asesinato verdaderamente bestial, ¿no? Sí. Y la tía con unas risas y una satisfacción, que eso dejó además a Libia, la destrozó por completo, la llevó a una guerra civil, en fin, ¿para qué hablar? Bueno, pues la señora Clinton representa la política que ha llevado a convertir a Afganistán, Irak, Libia, Siria o Egipto en auténticos caos de guerras civiles, realmente brutales, auge de regímenes de pesadilla como el Estado Islámico, o el golpe militar para salvar in extremis la situación en Egipto, porque aquellas primaveras árabes habían dado lugar
al triunfo de los hermanos musulmanes, que si no se corta con un golpe militar, pues vamos, no se sabe qué habría podido ocurrir, o se sabe bien. Y representa, incluso por encima de todo ello, la política de cerco y acoso a Rusia. Esto es muy importante. La Clinton está convencida, como ella misma ha explicado, que USA debe marcar la línea al resto del mundo en el siglo XXI, tal como lo ha hecho desde la segunda mitad del siglo XX, durante 45 años en rivalidad con la Unión Soviética. La cosa puede quedar más clara en relación con el caso de Siria. USA y la Unión Europea han apoyado y fomentado la desestabilización del régimen de Assad, como hicieron con otros regímenes, sobre texto de que era un dictador, además genocida, como si no hubiera otros y mucho más dañinos, porque Assad al menos mantenía a Siria en orden y en paz, con una prosperidad creciente. Era un régimen laico en que los cristianos eran respetados, vivían tranquilamente, cosa que ya no ocurre. Pues esto. O sea que USA y la Unión Europea, o sea, la OTAN, ¿no?, pues intervinieron de manera pirata en Siria, ingiriéndose en los asuntos internos de un país reconocido en la ONU para impulsar a unos supuestos demócratas degolladores, porque eran lo que apoyaban y que eran los demócratas, decían, ¿no? Además, con la ilusión de que así quizá hicieran caer a Irán, un régimen fundamentalista que debe su fundación en gran medida pues a USA y a la Unión Europea, Francia en particular. Khomeini salió de Francia y, en fin, entre vítores casi, ¿no? Sí. Por el contrario, Rusia actúa en Siria de manera perfectamente legal, a petición del gobierno legal y reconocido en la ONU. ¿Se ve cuál es la diferencia? Pues esta era la diferencia. Bueno, pues las intervenciones de la OTAN por medio de agentes, ¿no?, pagando, subvencionando a una serie de grupos, a gente que incluían a los islámicos, a los más radicales islámicos, pues es lo que hicieron, ¿no? Bueno, pues Putin ha hecho bastantes declaraciones acertadas. Por ejemplo, no perseguimos a los homosexuales, pero a los niños hay que dejarlos en paz. Se opone a la abierta política homosexista, cada vez más totalitaria, al abortismo, defiende el cristianismo, no admite un multiculturalismo destructor de la cultura europea, precisamente, etcétera. En otras palabras, representa justamente lo contrario de la Clinton. Esto está escrito en 2016. Es bastante lógico que algunos países del entorno ruso, como Finlandia, países bálticos, Polonia, etcétera, sientan una desconfianza ancestral ante el imperialismo ruso y soviético, porque han sido víctimas de él muchas veces, ¿no? También hay que recordar que a su vez Rusia ha sufrido 4 terribles invasiones en los siglos XIX y XX de Occidente, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos, hay que analizar las cosas en su realidad y no son las declaraciones. El imperialismo ruso tiene hoy pocas bases para desarrollarse. Rusia es un país envejecido que pierde población. Hoy su población es menos de la mitad que la de USA, en otros tiempos era superior, y 1/3 de la población de la Unión Europea. Sus presupuestos militares son solo una pequeña parte, una pequeña fracción de los de USA. Y solo los de Inglaterra y Francia ya superan a los rusos. Actualmente no, porque Rusia está haciendo un gran esfuerzo, pero es un esfuerzo que le está costando mucho. Y desde luego, entre los países de la OTAN europea, o sea, excluyendo a los de USA, creo que superan como 4 veces o 5 veces a los de Rusia, a pesar de todo. La propaganda de la OTAN, una propaganda sea directa o encubierta, insiste mucho sobre las avanzadas armas rusas, que es verdad, pero al mismo tiempo decían que ellos las tenían mucho mejores, ¿no? Pero esto se parece a la política de Inglaterra a principios del siglo XX, cuando alarmaba en falso de que Alemania estaba a punto de conseguir una flota de pareja, o sea, del mismo tamaño que la inglesa. Esto no era verdad.
pero creaba una situación de amenaza, digamos un ambiente de amenaza en Inglaterra que favoreció luego la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con Putin, la economía rusa ha superado el marasmo inducido casualmente por el Banco Mundial y el FMI de la época de Yeltsin, pero sigue siendo una economía débil y vulnerable. Las posibles apetencias imperiales de Rusia parecen, una vez examinamos las relaciones de fuerzas reales, pues muy poco amenazantes, al menos por un tiempo. Sobre esto quiero decir otra cosa que la he mencionado hace poco en Twitter, vamos, en X. Y es que hay un economista muy famoso, muy influyente, que ha sido asesor de varios gobiernos de buseños, de Polonia también y otros, ¿no? Jeffrey Sachs, que es experto sobre todo en economía financiera. Y cuando cayó la Unión Soviética, pues se dio cuenta de que era necesario sanear y perfeccionar las finanzas de Polonia, porque si no iba a ser un desastre, y que yo necesitaba un préstamo especial de $1.000 millones, que hoy parece poca cosa, pero bueno. Entonces, este dinero lo consiguió fácilmente, porque explicó cuál era la situación, el problema que podría haber si se creaba un derrumbe, ¿no?, económico en Polonia, ¿no? Y efectivamente la cosa funcionó. Entonces, fue a Rusia para encontrarse con el mismo problema. Rusia necesitaba unos préstamos especiales para, en fin, rehacer la economía al modo occidental, ¿no? Y resulta que le dijeron que de eso nada, que iban a ayudar a Rusia solo en la medida en que no colapsara totalmente. O sea, mantenerla al borde del colapso de manera indefinida. Y efectivamente, Putin fue el que superó esta situación, que fue la que se creó en la época de Yeltsin, en los años 90. Fue para Rusia una época absolutamente desastrosa, ¿no? Por eso, Putin, por mucho que diga, es muy popular en Rusia. Bueno, sigo con el artículo. Dice, sin embargo, desde el derrumbe de la Unión Soviética, puede decirse que la política de la OTAN ha consistido en acosar a Rusia y cercarla de bases militares. La OTAN engañó a Gorbachev dándole a entender que no se extendería a los países que habían sido satélites de la Unión Soviética, pero lo que ha hecho ha sido exactamente lo contrario. Claro, ¿por qué lo ha hecho? Estaba convencido, bueno, Rusia hoy día es debilísima, o sea, tendrá que fastidiarse, y ya está. Bueno, la culminación de esa estrategia consistió en derribar al gobierno prorruso de Ucrania mediante la táctica de las primaveras árabes como primer paso para extender allí la OTAN. Esto fue el golpe de Estado del Maidán, que fue un auténtico golpe de Estado, al estilo de las primaveras, de lo que habían hecho en Egipto, de lo que hicieron en Siria, etcétera, ¿no? Y esto fue instrumentado, hoy se sabe perfectamente, fue instrumentado sobre todo por la agente de USA que se llamaba Victoria Nuland. Esta Victoria es una belicista al estilo de la Clinton, ¿no? Se puede ver su historial, es fino. Bueno, era que decía que se joda la Unión Europea, porque claro, entonces en la Unión Europea había cierto temor, ¿no? De, a ver, ¿a dónde nos va a llevar esto? Porque iba a haber elecciones dentro de poco, al año siguiente me parece, y entonces, ¿por qué no esperar a esas elecciones y crear allí aquel problema tan grave, ¿no? Bueno, pues esto. Claro. Decía, que se joda la Unión Europea, decía la Victoria Nuland. Bueno, pues en ese punto, estas cosas, claro, no sé, hay que decirlas, ¿no? Claro. Bueno, pues en ese punto, Rusia reaccionó recuperando Crimea y señalando: queremos que la OTAN venga de visita a Sebastopol, no que nosotros tengamos que ir a visitar a la OTAN en Sebastopol. ¿Qué quiere decir esto? Crimea, aparte de ser una región completamente rusa, pues de cultura, de lengua y de todo, ¿no? Pues que además fue entregada a Ucrania así por las buenas por Khrushchev en tiempos históricamente recientes, ¿no? Pues quiere decirse que, que el Sebastopol, precisamente, es una base
fundamental, una base estratégica para Rusia en el Mar Negro, y que no estaban dispuestos a perderla por un golpe de Estado que dieran en Kiev. Bueno, pues los sucesos de Crimea, o sea, de Ucrania, perdón, colmaron ya el vaso del problema, ¿no? En Ucrania hay una masa de población prorrusa y otra muy antirrusa. Hay que tener en cuenta que esto está escrito antes, bastante antes de la guerra. Y, o sea, en concreto, 6 años antes de la guerra. En la que se apoyarían en la fracción antirrusa de Ucrania, se apoyarían las tendencias expansionistas de la Unión Europea y de la OTAN, y ello ha dado lugar a una guerra civil localizada, en la que Rusia, lógicamente, ha apoyado los suyos. Es decir, esta guerra no ha empezado con la invasión de hace 3 años. Empezó hace bastante antes, en 2014, con el ataque de la parte antirrusa, pues que entonces estaba bajo Poroshenko, y después con Zelensky, el ataque al Donbass, o sea, sobre todo a las regiones rusas. ¿Por qué? Porque querían desrusificar Ucrania. Claro. Rusificar Ucrania sobre la base de unas fronteras que, por cierto, fueron marcadas por la Unión Soviética. La Unión Soviética, en fin, regaló Crimea y, en cierto modo, regaló también el Donbass y todo eso a Ucrania. Pero bueno, sea como fuere, la situación en el Donbass fue de una guerra civil. ¿Por qué? Pues querían erradicar la cultura rusa de toda Ucrania, en fin, de toda la zona del este de Ucrania, que siempre fue Rusia, vamos, fue desde que existen estos estados, ¿no? Y bueno, pues ante esto hubo una resistencia y, lógicamente, Putin apoyó a los prorrusos. Bueno, pues sin la primavera, y esta guerra civil se ha transformado al final en guerra internacional. Eso es. Claro. Y esa guerra internacional de Ucrania pues corría el riesgo de transformarse en una guerra general europea, de la que venían hablando en la Unión Europea, y que, a pesar de que Trump ha dicho que hay que parar esa guerra, pues parecen que están empeñados en la Unión Europea en seguir con ella, ¿no? Bueno, pues sin la primavera ucraniana, el Maidán, que fue promovida, al igual que la primavera siria y otras, por USA y por la Unión Europea, no se habrían ocasionado los problemas actuales. Y la Clinton es de lo más primaveral. Sí. Repito que los problemas actuales que yo mencionaba eran de hace ya, pues ¿cuánto? Pues 9 años. 9 años. Sí, 9 años. Recuerdo que en Moscú me preguntaba una chica joven, dice, ¿usted cree que va a haber guerra? Claro, la palabra guerra en Rusia es mucho más fuerte que aquí, por la experiencia, ¿no? Y yo dije, no, una mujer, eso es sumamente improbable. Pero, en fin, me equivoqué. Bueno, Putin ha venido a decir, respondiendo a un periodista de la BBC, ¿cómo pueden acusarnos de agredir y amenazar a la OTAN y a la Unión Europea cuando nuestros presupuestos militares son, por comparación, muy modestos? Ya lo he mencionado antes, y cuando solo tenemos 2 bases en el exterior, mientras que la OTAN tiene decenas de ellas rodeando a Rusia. Sí, pero Rusia era el agresor. Por lo visto tenía una potencia increíble, ¿no?, para superar de alguna manera unos presupuestos militares hasta 20 veces superiores de la OTAN, incluyendo los de USA, claro. Para crear ambiente y opinión internacional contra Rusia, la propaganda de la OTAN y la Unión Europea insiste en que Putin es un autócrata, un nuevo zar, en que no es un demócrata, etcétera. La realidad es que, si lo medimos por su popularidad, Putin es más demócrata, es decir, tiene más apoyo popular que los gobernantes occidentales, y que por ello no necesita falsificar las elecciones, porque en las elecciones han creado dudas sobre ellas, pero esas dudas, o sea, han ido allí, pues eso, observadores, etcétera, sí. Y no hay nada, ¿no? Bueno, esa popularidad está basada en algo sólido, que voy a repetir,
en el orden y prosperidad logradas desde el periodo de Yeltsin y en su defensa de los intereses nacionales rusos. Sí, sí. También ha señalado Putin, en referencia a la situación que se viene creando, que dice: no queremos una democracia como la que han llevado a Irak. Todo eso es en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia, todo ha sido por la democracia, según dicen, ¿no? Desde luego, Putin no es un gobernante blando ni un demócrata modélico, y se le han achacado medidas ilegales contra sus contrincantes, dominio de los medios de masas, favoritismos, quizá el asesinato de algunos de ellos. Pero si nos ponemos en plan purista, acabamos de ver cómo en USA los medios de masas, así como el gran dinero, han estado casi absolutamente a favor de la Clinton. Cómo Trump ha denunciado fraudes electorales, etcétera. En la Unión Europea se va imponiendo una corriente totalitaria que penaliza la libertad de conciencia y la libertad de expresión si vulneran los privilegios homosexistas o abortistas, por ejemplo. Esto es lo que ha ido Vance a recordarles a estos demócratas, a estos ultrademócratas. Te están atacando los principios más elementales de la democracia, ¿no? Es lo que les ha dicho, y es verdad. Y en España existe lo que podríamos llamar una democracia antidemocrática, porque verdaderamente aquí es una democracia que cada vez más está destruyendo las bases de la democracia, ¿no? Tenemos a un fulano en el poder que miente sistemáticamente, que está tratando de controlar todas las instituciones para él y su partido, y con la colaboración además del PP, ¿no? En una conferencia con los líderes de la Unión Europea, Putin les dijo: ustedes son muy aficionados a darnos lecciones de democracia que ustedes mismos no siguen. No aplican. Vino a ser algo por el estilo, lo cito en memoria, ¿no? Bueno, lógicamente debemos preguntarnos a qué responde la agresiva política de la OTAN hacia Rusia. Creo, está escrito, insisto, hace 9 años, creo que responde a dos concepciones estratégicas. La primera es que Rusia es en realidad una potencia débil, aunque tiene un arsenal nuclear que eso es... asusta. Evidentemente, si en Irak sacaron el tema de las armas de destrucción masiva, que no tenía Irak. Pero, claro, con Rusia no es lo mismo. Si Rusia no tuviera esas armas, probablemente habría seguido el destino de Irak. Por consiguiente, había que aprovechar la situación de debilidad de Rusia. En segundo lugar, yo creo que hay un designio, bueno, se ha denunciado por Putin, pero también se ha reconocido por otras personas. Lo ha reconocido la señora que lleva la diplomacia de la Unión Europea, esa señora Kallas, ¿no? Pues que hay que trocear a Rusia, hay que fragmentarla, en particular a Siberia, para adueñarse de sus enormes reservas de materias primas. Y un plan en el que podría interesarse también China, que es otro punto débil de Rusia. Esto estaba, digo, hace 9 años. Ahora las cosas han cambiado un tanto, pero es verdad que estratégicamente China no puede ser un aliado de Rusia, precisamente porque China es un país con una población enorme que tiene al lado pues unas extensiones enormes claro. y llenas de recursos y prácticamente vacías de Siberia, ¿no? Casi vacías, ¿no? Desde la caída de la Unión Soviética, los gobiernos ruseños y a sus órdenes, los de la Unión Europea, se han aficionado a intervenir en los asuntos internos de otros países, a vulnerar la legalidad internacional, a promover guerras civiles. Y los resultados, las costosísimas derrotas en Afganistán, Irán, Libia, la feroz guerra civil en Siria, el auge del islamismo radical, la masiva llegada de supuestos refugiados a la Unión Europea, el golpe militar en Egipto, las tensiones crecientes en Europa. Estos son los resultados de esa estrategia que ha seguido la OTAN durante toda esta época, ¿no? Todo ello debieran advertir a los Clinton y similares de los peligros de tales políticas. Así que, hoy por hoy, decía hace 9 años, Putin es quien tiene razón. Bueno, todo esto es discutible, pero es necesario que este argumentario se conozca. Y no solo lo que dice la OTAN, lo que dice la propaganda de la OTAN. De la OTAN.
que es casi la única, y menos todavía en una situación como la que vivimos de casi clausura, o como le llaman ahora, desinformación, cancelación. Desinformación, sí. Sí, Estos sí. hablan de desinformación cuando son ellos los grandes desinformadores, ¿no? Bueno, por cierto que recuerdo que un periodista le arguía a Trump que Putin era un asesino. Dice, bueno, dijo Trump, asesinos hay muchos por el mundo y quizá nosotros no tengamos la conciencia del todo limpia. Y creo yo que después de las matanzas y destrucciones de Irak, Libia y demás, pues es difícil tener la conciencia muy tranquila, ¿no? Claro. Por otra parte, la guerra de Ucrania pone también sobre la mesa dos cuestiones que nos interesan mucho: la deriva totalitaria y belicista de la Unión Europea y la posición particular de España. La Unión Europea está avanzando hacia lo que Tocqueville llamó despotismo democrático, que en realidad es una pesadilla porque va a destruir las bases mismas de la libertad humana, y sobre la base de una especie de protección del Estado sobre todo el pueblo, ¿no? Hasta el punto de que intenta controlar nuestros sentimientos. Insisto en ello porque casi nadie lo dice. Los delitos de odio y esas cosas revelan el intento de que unas fuerzas políticas nos controlen hasta los sentimientos, nos digan lo que tenemos que odiar y lo que no podemos odiar, o amar, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues estamos en esa situación, ¿eh? Luego, una vez empezada la guerra de Ucrania, desde el principio me pareció que era especialmente peligrosa, porque ni Rusia ni la OTAN podían perderla sin correr grave riesgo existencial. Podía ser nefasto tanto para la OTAN como para Rusia, ¿no? Pero la OTAN UE, pues la iba perdiendo, por lo que planeaba ampliarla a guerra europea. Si Trump lo impide, habrá hecho un inmenso servicio a Europa, ¿eh? Mientras que ahora tenemos a estos botarates de la Unión Europea diciendo que nada, que hay que seguir, que hay que alimentar esa guerra, que siga muriendo gente, o sea, hasta el último ucraniano, vamos. Sí. Por otra parte, de si Putin es demócrata es una cuestión interna que deben resolver los rusos, y no desde fuera con bombardeos como en Irak y demás, ¿no? Por otra parte, ya digo, había que preguntarse hasta qué punto es una democracia la Unión Europea. Claro. Bueno, hay algo especial en esta guerra que nos interesa. Nosotros no tenemos ningún conflicto con Rusia. Tampoco podemos ser aliados de Rusia, por muchas razones, culturales, políticas y demás. No. Pero, en cambio, tenemos graves conflictos con la OTAN. Conflictos muy graves, ciertamente. Gibraltar, Ceuta y Melilla, Marruecos, etcétera, todo eso define nuestra verdadera posición internacional como un país lacayo y sin verdadera independencia, ¿no? A la que nos han llevado, ¿no? Uh-huh. Hay un aspecto que siempre me llamó la atención, y es ¿por qué la OTAN no protege a Ceuta y Melilla? Uh-huh. Hombre, pues solo hay una razón posible. Esto se lo discutía Luis del Pino, pero vamos a ver, hombre, no es por un olvido o porque no se han dado cuenta, es porque consideran a Ceuta y Melilla ciudades marroquíes, que antes o después deben pasar a Marruecos. Bueno, pues el otro día leí de un comentarista, Lorenzo Ramírez, mencionaba que Juan Carlos creía que entregar Melilla a Marruecos sería fácil y se podía hacer, ¿no? Que el ejército protestaría, pero eso solo duraría un par de meses y que él podría controlar la situación. Y que Ceuta era más complicado, pero él proponía algo así como hacerla como Tánger en otro tiempo, ¿no? Como una ciudad internacional, ¿no? Bueno, esto explica por qué al final Ceuta y Melilla no los protege la OTAN, porque todos ellos, no solo la OTAN, sino los gobiernos españoles, empezando por el rey Juan Carlos, lo consideran ciudades marroquíes, que antes o después debemos regalar a Marruecos. A Marruecos, efectivamente. O sea, esto es alucinante. Sí. O sea, cuando uno recuerda el puterío y las corrupciones de Juan Carlos, pues son cosas muy feas, pero hombre, esto es mucho más grave. Mucho más. Esto es mucho más grave, es mucho más serio. Uh-huh. Y
En fin, Claro, es que... es decir, que estamos en una situación internacional de país lacayo, de país que está dispuesto, sus autoridades, sus políticos, no todos, claro, pues están dispuestos a utilizar a los españoles como carne de cañón en una posible guerra europea en la que a nosotros no se nos pierde nada. España debe ser neutral. Es una cuestión de supervivencia. Claro que eso exige que desaparezca esta especie esta oligarquía PP-PSOE, ¿no? Que es fatal, es la que ha destruido la Constitución, que está destruyendo las leyes, que está destruido el régimen del 78, y que nos deja en una situación en que está evolucionando hacia un régimen a la bolivariana o hacia algún despotismo democrático, o sea, antidemocrático propiamente. Y eso es lo que hay que parar. Yo creo que Vox es la única alternativa actualmente, porque defiende la democracia y defiende la unidad nacional, aunque le falta la cuestión de la neutralidad. Imagino que antes o después tendrá que irse dando cuenta. Le basta tener en cuenta el discurso de Vance, le basta tener en cuenta la política de Trump. O sea, la guerra en Ucrania se puede desmandar, la guerra europea. Y eso hay que impedirlo a toda costa. O sea, que se llegue a la paz. Y esa es un poco la alternativa que hoy día se nos presenta. Bueno, quería insistir en esto porque, ya digo, son dos puntos esenciales de la situación histórica. El derrumbe del régimen del 78, que origina ya una deriva cada vez más peligrosa, y la cuestión de la guerra europea, ante la cual España debe ser neutral. Debe apartarse de todas estas historias que pretende tanto el PSOE como el PP, en fin, ellos dicen a veces, es que España debe ser un aliado fiable, oiga, fiable para USA y tal igual. Oiga, es que USA es fiable para nosotros. Claro. Tampoco Trump es fiable. Trump, en fin, nos puede venir muy bien en muchos aspectos, pero los intereses de Trump no son los nuestros. Algunos sí, en muchos aspectos sí, coincidimos, pero en otros no. Él es un nacionalista useño y nosotros debemos defender nuestra propia nacionalidad. Este es un poco el fondo total de la cuestión. Bueno, pues con esto podríamos pasar a seguir hablando de lo que fue el antifranquismo. Vale. Que venimos tratando ya desde hace algún tiempo. Os he hablado del antifranquismo sexual y del antifranquismo comunista. Hay que decir que lo que decíamos el otro día sobre este antifranquismo sexual, que era un antifranquismo zascandil, que en realidad al franquismo no le importaba demasiado, ¿no? Era un elemento un poco corruptor, pero poco más. En cambio, curiosamente, el antifranquismo comunista no tenía nada de toda esa historia que nos contaba Esther Tusquets. Era más bien, digamos, no sé cómo lo contrario de libertinaje, ¿no? Todo lo contrario, era estricto, ¿no? En el aspecto sexual. Y también el PSOE. El PSOE luego evolucionó. En el libro El PSOE en la historia de España expongo esto como esta especie de vamos a llamar el libertinaje, por decir una palabra tradicional, sexual, pues es algo nuevo, porque tradicionalmente había sido más bien lo contrario. Y en fin, bueno, pues en estas estamos, y entonces vamos a ver otro aspecto del antifranquismo, que es el peso que tuvieron también hijos de familias del propio régimen, hijos a menudo muy privilegiados, y de los cuales pues los más relevantes son probablemente Cebrián y Anson. Son los grandes creadores de opinión desde la transición, y tuvieron un enorme influjo sobre la opinión pública a través de los diarios El País y ABC. Bueno, esto
es bueno, ya hemos hablado un poco de ellos, ¿no? Pero es bueno insistir, igual que en el caso de Carrillo, ¿no? Cebrián, pues, fue muy beneficiado en el franquismo como hijo de un alto cargo de la Falange y director, además, de su órgano de prensa, Arriba, el diario Arriba. Pues llegó muy joven a subdirector de Pueblo, un diario de los sindicatos oficiales, y después del Informaciones, que tenía una trayectoria también muy franquista. Y en 1974, un año antes de la muerte de Franco, pues Arias Navarro lo nombró jefe de informativos de la televisión oficial. Este era un cargo de muy especial confianza, no se le daba a cualquiera, ¿eh? Y también participó en Cuadernos para el Diálogo y luego dirigió la revista Gentleman, concebida para progresistas de clase alta, con pretensiones de refinamiento y modernidad intelectual. Desde el mismo título, Gentleman, pues, reflejaba la veneración de Cebrián por todo lo inglés. Bueno, puedo decir algo particular, una anécdota. Dice, yo estaba entonces en el PCR, Partido Comunista reconsiderado, refundado, vamos, y que estaba ansioso de máquinas modernas para su propaganda, así que desvalijamos de varias de ellas la sede de Gentleman, una acción en la que participé, lo he relatado en el libro De un tiempo y de un país. Tiempo y de un país es un relato realmente verídico de toda aquella época, ¿no? Pues sobre Cebrián, Martín Prieto, que fue subdirector del País, pues describió a Cebrián como un señorito chulo y malcriado, explotador de méritos ajenos, aprovechando su ascendencia franquista. Martín Prieto lo describía con columnas mordaces y desternillantes, ¿no? Bueno, pues en Gentleman entrevistó Cebrián de manera larga y favorable a Fraga, y Fraga creyó entonces haber dado con el hombre adecuado para dirigir el periódico El País, porque lo estaban entonces preparando como un estrado para su proyecto de reforma postfranquista. Sí. Y una vez llegó Cebrián a la dirección, Cebrián nunca se molestó en explicar sus cambios ideológicos y políticos, ¿no? Bueno, pues Cebrián, una vez hecho director por Fraga, puede decirse, pues se volvió contra Fraga, ¿no? Lo engañó totalmente. Es una cosa curiosa como en España cambiaron tantos personajes públicos de opiniones de la noche a la mañana, y sin embargo nunca lo han explicado. Bueno, muy bien, usted ha cambiado, pero explíquelo por lo menos, ¿no? Bueno, yo he cambiado mucho también, como todo el mundo sabe, pero me he dedicado he procurado explicarlo. En el libro De un tiempo y de un país, que al que pueda interesarle el tema, pues puede comprarlo, ¿no? Bueno, esto Cebrián. En cuanto a Ansón, que era juanista, se llama a don Juan III, cuando nunca ha sido rey. Bueno, pues este ha sido enemigo acérrimo de Cebrián. Le acusaba, entre otras cosas, de filtrar a la policía grabaciones de encuentros de comunistas españoles en el exterior, desde su puesto de directivo en televisión española, o sea, en los informativos, ¿no? Y pues como tal, pues iba a estos encuentros, congresos o lo que fuera, ¿no? Y con ello pasaba a la policía prácticamente pues los vídeos, con lo cual podía identificarse a unos y a otros, ¿no? Y claro, esto Ansón le acusaba de esto a Cebrián, prácticamente de confidente policial, ¿no? Y a su vez, pues Cebrián le llamó como miembro del Sindicato del Crimen. El Sindicato del Crimen era el título con que obsequiaba El País a los periodistas que revelaban las corrupciones del PSOE. Esto era el Sindicato del Crimen, según El País. Bueno, aún así,
los dos, Anson y Cebrián, vienen a ser hermanos gemelos de carrera. Tanto Anson como Cebrián son extremadamente anglómanos, muy partidarios de la cultura y de la lengua inglesa. Y el juanista, además, para colmo, Anson, pues ha quitado la tilde de su apellido para hacerlo más inglés. O sea, según Ricardo de la Cierva, o sea, ya no es Anson, sino Anson. Pues según Ricardo de la Cierva, en honor del almirante Anson, que se enriqueció pirateando contra España, por cierto. Bueno, si Cebrián llegó a inspirador de la izquierda de los 100 años de honradez, pues Anson lo fue de la derecha ansiosa de remozarse denigrando a Franco. Es decir, de repente esta gente pensó que denigrar a Franco les venía muy bien políticamente para hacerse los demócratas, ¿no? Cuando Preston sacó una biografía de Franco tan falsa como pintoresca, pues Anson lo puso por las nubes, con lo cual convirtió al exfranquista ABC, ABC era un periódico franquista, claro, pues lo convirtió en tribuna publicitaria del libro. Si Cebrián participó en el negocio, otro aspecto es que participó en el negocio de la prostitución mediante anuncios de prostitutas en su periódico. Claro. Pues pronto le imitó su oponente. Esto se ha acabado, pero hace años se puede decir, en los periódicos estos pues participaban en el negocio, claro. Simplemente, ¿no? Así que su férreo antifranquista de principios no impidió a estos, en el libro Los mitos del franquismo le llamo a estos Castor y Pollux de broma, ¿no?, del periodismo, recibir premios y prosperar destacadamente en aquella atroz dictadura genocida. Es curioso, ¿no? Lo mismo le pasó al PSOE. La gente del PSOE prosperó y hizo carrera en el franquismo y luego supo hacer del antifranquismo la base de todas sus políticas, ¿no?, la base legitimadora. Al ser antifranquistas ya era legítimo lo que hacían, ¿no? Anson había hecho su carrera en ABC y en blanco y negro. Y al igual que Cebrián, Anson obtuvo un cargo de gran confianza política como subdirector de la escuela oficial donde el régimen trataba de formar a sus periodistas, ¿no? Esto fue en la época en que yo estaba allí, estudiaba allí. El director era el falangista Emilio Romero, que también era el director de Pueblo, en el que había prosperado Cebrián. Y recuerdo que, en fin, yo entonces era delegado de la escuela y les monté una huelga, ¿no? La primera huelga y tal y cual. En fin, esta es una historia que podría contar y es de lo más cómico porque revela muchas cosas, ¿no? Mucho nivel. Entonces, este Emilio Romero dijo, bueno, pues muy bien, pues lo llevo a usted de ¿cómo se llama?, de prácticas al periódico Pueblo y además, como tenía previsto cambiar la Escuela Oficial de Periodismo por una facultad, además les invito a usted y a su gente a trabajar en el proyecto, en el designio de la nueva facultad. Y efectivamente hizo que nos reuniéramos unas cuantas veces, nos pagaban las comidas, etcétera, todo muy oficial. Por supuesto no hicieron ni puñetero caso, cosa que en realidad a mí me pareció bien. Yo lo dejé enseguida porque mi opinión era que la escuela oficial que los estudios de periodismo no debían tener más de 3 años y centrarse en una cosa muy práctica y en algunas, en fin, concepción de la historia un poco seria, claro. Sería para mí entonces significaba marxista, pero bueno, eso era otra cosa. Y lo que quería los otros chavales que participaban en la comisión, pues lo que querían era todo lo más oficial posible, lo más titulista posible, etcétera. Y dije, bueno, pues adiós, yo lo dejé. Bueno, pues una vez muerto Franco, la oposición de Anson y de Cebrián
la oposición de Anson y de Cebrián a Franco se volvió muy audaz. Hasta entonces se dedicaban a prosperar y a alguna que otra crítica, alguna que otra intriguilla, a apoyar un poco alguna cosa del Partido Comunista, en fin, todo esto, ¿no? Pero después de muerto Franco ya se volvieron unos héroes. Los dos procuraron hacer de sus periódicos, cada uno de su periódico, pues importantes focos intelectuales, y lo cual es una buena idea. Lo que pasa es que los resultados fueron muy dudosos. Si vamos a juzgar por el tono general de la cultura española, que es cada vez hoy día cada vez menos original, una imitación de quiero y no puedo de la anglosajona. Y, en fin, los dos entraron simultáneamente en la Real Academia Española en 1996. Se puede decir que son vidas ejemplares y paralelas. Bueno, podríamos extendernos indefinidamente, pero bueno, hay que entender que estas opiniones que vierto sobre Anson son exclusivamente políticas. O sea, personalmente le guardo agradecimiento porque me permitió escribir a veces en el ABC sin seguir la línea del periódico en una época muy difícil para mí. O sea que una cosa no quita la otra. La otra, claro. O sea, estas observaciones son políticas. Es un poco lo mismo que me ha pasado con Jiménez Los Santos. Me echó junto entre él y el otro, y ¿cómo se llamaba el otro? César Vidal. César Vidal. Me echaron del periódico y no, en fin, simplemente, en fin, no quería hacer una cosa política de algo que en el fondo era puramente personal, ¿no? Claro. O sea, me echaron por cuestiones de... porque habíamos tenido una serie de discusiones, de debates que se pueden ver están en la red, ¿no? Sobre la homosexualidad, sobre el franquismo, sobre Cataluña, etcétera, ¿no? Unos debates que perdieron por goleada, ¿no? Si vamos a juzgar por las opiniones de la gente que había, vamos, eran como 9-1, ¿no? Y eso no les gustó nada. Al final, pues ya digo, pues consiguieron que me fuera, y el único que mantuvo fue Luis del Pino, un poco contradiciendo sobre todo el César Vidal, que estaba empeñado en echarme, ¿no? También de allí. Me mantuvo Luis del Pino, cosa que le estoy muy agradecido también. Y pues esta, es decir, he empezado a atacarle en Twitter a Los Santos actualmente, sí. Porque no es una cuestión personal, es una cuestión política. Está tratando de hundir la única alternativa que hay a este duopolio PP-PSOE, o más que duopolio es una especie de tripartito. PP-PSOE y separatistas van siempre haciendo sus fechorías juntos, ¿no? Que además hace tiempo el propio Los Santos, Jorge Los Santos, lo denunciaba, ¿no? Entonces, cuando lo critico y denuncio sus fechorías, ¿no? Lo critico en Twitter, pues lo hago porque es una cosa política. Pero hasta ahora me había abstenido, ¿no? En fin, porque ya no quiero hacer nunca de cuestiones personales cuestiones políticas. Bueno, pues esto, lo que he dicho, pues ya basta para calibrar la solvencia de la identificación entre democracia y antifranquismo. O sea, el antifranquismo nunca fue democrático, ¿no? Y por desgracia la oposición a Franco no aprendió nada de la guerra ni de la paz, y se identifica con un frente popular de orientación totalitaria, y como hemos podido comprobar aquí en estas sesiones de este programa, pues hereda de ellos los viejos odios y la constante mentira, como decía Marañón, la constante mentira, el Himalaya de falsedades, que decía también Besteiro, ¿no? Y desde la transición, la democracia ha sufrido muy serios ataques. Terrorismo y complicidad con el terrorismo, una complicidad muy amplia, ¿no? Separatismos explotando concesiones descabelladas del poder central, de la UCD democristiana concretamente. La muerte de Montesquieu, como definió Alfonso Guerra sus propias asechanzas para politizar la justicia, socavando su independencia. Oleadas de corrupción, demagogia económica y sindical,
medios de masas al servicio de partidos, pero pagados con dinero público, incumplimientos impunes de la ley, algo que actualmente está llegando ya a unos extremos escalofriantes, ¿no? O sea, el incumplimiento de la ley, en fin, esto está escrito hace años y no tiene en cuenta otras invasiones, la invasión magrebí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues todos estos fenómenos tienen el sello del antifranquismo y hasta han intentado justificarse por una supuesta virtud, la virtud democrática que dicen, ¿no? Obviamente, la postura condenatoria a Franco es en principio tan legítima como la contraria. No vamos a decir que quien condene a Franco no pueda expresarse, todo lo contrario, ¿no? Vamos, lo dejamos tranquilamente, pero lo podemos rebatir, lo podemos debatir. Yo en mis libros siempre he insistido en que esto es debatible, nadie tiene la verdad absoluta. Muy bien, de acuerdo. Vamos a debatir. Ustedes no quieren debatir. ¿Por qué? Pues porque saben que es falso. Y como saben que es falso, han tenido que recurrir a una ley de memoria histórica, o democrática que le llaman, una ley que solo revela que ustedes son conscientes de que su postura es falsa. Porque si no fuera así, no tendrían ningún problema en un debate intelectual y democrático, ¿no? Pero lo tienen por eso, porque no es que sea falsa, es que ustedes saben que es falsa. Es falsa, claro. Si no, no tendrían que defenderse de esa manera, ¿eh? Claro. Pero en la práctica, no solo el antifranquismo no trajo la democracia, ha sido el mayor peligro para la democracia. Ha sido una especie de corrupción intelectual de la que han manado, de que se han derivado muchas otras corrupciones y actitudes que recuerdan lo que decía el mismo Azaña, una política de amigachos e incompetentes, en fin, sin ninguna idea alta, excepto la afición de codicia y botín, ¿no? Don Pío, nos quedan 3 minutos o así, ¿eh? Bueno, pues ya vamos terminando, ¿no? Sí. Hasta, claro, han llevado al país a esta situación que hoy padecemos, ¿no? Una invasión, por una parte, una invasión cultural anglosajona, por otra parte, una invasión demográfica africana, norteafricana, musulmana en gran medida, por parte, además, promovida tanto por los gobiernos de aquí como por los gobiernos marroquí y argelino, pero sobre todo el marroquí, que nos amenaza directamente. Bueno, hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir más allá. Esto hay que cambiarlo, como sea, porque ya no es una cuestión de formas, nos están machacando un poco, está pasando lo que ocurrió con el Frente Popular después de las elecciones del 36. Las elecciones fraudulentas que derivaron en un estado de terror. Pues, bueno, la democracia, quiero decir que la democracia puede hundirse si no corrige estos numerosos errores, y uno de ellos, y de fondo, es el antifranquismo. Si hubiéramos de resumir la cuestión, pues diríamos que la democracia en boca de los antifranquistas es un concepto vacío, un concepto ajeno a la realidad y a los condicionantes históricos, y que, por ello, pues sirve para cualquier cosa. Desde la colaboración con el totalitarismo marxista a la dura crítica a USA por poco democrática y, desde luego, para mentir de forma desaforada. Sí, sí. Vivimos un estado de mentira permanente. Bueno, podemos terminar aquí. Pues lo dejamos aquí, don Pío, con la promesa de volver la próxima semana aquí en Informa Radio a 1 hora con la historia. Muy bien, pues muchas gracias a todos y un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Gracias. Hasta luego.